Historias reales. Llámenme Rabeena. Tengo 50 años y soy enfermera en un hospital público de nuestra provincia. La historia que les contaré hoy ocurrió en 1989. Tenía solo 17 años cuando falleció mi primo Jerico, y en ese momento tuve una experiencia impactante en el funeral y entierro de mi querido primo. Rabeena, ¿por qué barres? Espera, había tanto desorden que pensé en barrer. Incluso barriste frente al ataúd de tu hermano Jerico. ¡Qué mal! Deja de hacer lo que estás haciendo. ¿Por qué es malo, Chan? Dicen que cuando hay un funeral y barres, es como si alejaras el alma del difunto y llevaras consigo el alma de su ser querido. ¿Es cierto, Chan? Es cierto. Además, ¿por qué tienes el pelo mojado? Y te ves tan limpio. ¿Te bañaste? Sí, me acabo de bañar, Chan. Joseline, la exnovia de Kuya Jerico, viene. No soporto tener que verla sucia y apestosa. Te comportas como una niña. Es malo bañarse cuando hay un cadáver en la familia. Eres una Kuya. Incluso dejas que tu padre, a quien tanto amabas cuando falleció, se deslice al agua. Guarda la escoba que llevas en la mano. Tiene razón. Ay, Romy. Nardo. Te vas a casa. Trae el pan y el café. Sería una pena que los dejaras. Rabeena, ¿de qué estás hablando? Ah, Romy, Nardo, dejen el pan y el café que llevan en la mano. Es malo comer comida de un cadáver. Es una vieja superstición que debemos seguir. Lo siento. Vamos, Romy, Nardo. Tengan cuidado de camino a casa. Un momento, Chan. Lo llevaré al triciclo. Rabeena, no está permitido traer gente del funeral. ¿Quieres vernos? Chan, cariño. Solo quería agradecerle sus condolencias. Son amigos cercanos del hermano Jerico. Deberíamos cuidarlos bien hasta que lleguen a casa. Solo te daré las gracias un momento. Dios mío. Rabeena, ¿qué? Gracias. No está permitido agradecer a quienes nos muestran compasión. Cuando alguien te dé el pésame, sonríe. Y nunca los saques de la casa donde yacen muertos. ¿De dónde sacaste a tu hijo? No estudiaste. No lo sabes. Chan, no te enfades conmigo. Todas esas supersticiones de las que hablas no se enseñan en la escuela. Estás ausente. Hay muchas supersticiones que debemos seguir si no quieres vernos después del funeral. ¿Quieres seguir a mi hijo inmediatamente después de que lo entierren? Oh, no, soldado. Por favor, no lo hagas. Bueno, sigue las supersticiones que te digo si no quieres que alguien muera después del funeral. Tienes razón, Rabeena. Joseline. Buenas noches, Rabeena. Para ti también, qué prisa. Mi tía gruñona y estricta solo miró a Joseline con enojo. Enseguida me llevó a la cocina para hablarle en susurros. ¿Qué hace su mujer aquí? Va a compadecerse de nosotros, Chan. Es la exnovia de mi primo. Probablemente no haya nada malo en... Malo. Eso es por el mal comportamiento de Joseline. En ese momento, me di cuenta de que los que compadecían estaban de pie junto a la última tumba de mi primo. Todos miraban a Joseline. Susurraban mientras se iban en masa. Salí corriendo de la casa para detener a los amigos ansiosos y a los cercanos que compadecían. Pero todos parecían muy asustados cuando Joseline llegó a la casa. Hermana Lourdes, Romeo, Dimencio, se van a casa. Un momento, vecinos, les preparé sopa. Lolito, Pepín, salve, un momento, la sopa es un desperdicio. No, solo díganme. Solo díganme. No pude evitar que se fueran. Era medianoche y el funeral apenas comenzaba, pero todos se habían ido. Solo Joseline quedó dentro de la casa. De pie junto al ataúd de mi primo, Kuya Jerico. Me sorprendí cuando mi tía me jaló de vuelta a la cocina. Mira. ¿Lo viste? Los que querían simpatizar con el último funeral de mi hijo ya nos dejaron.
¿Por qué invitaste a esa Joseline aquí? Chan me vio esta mañana en el mercado comprando ingredientes para sopa. Me preguntó cuándo fue el último funeral. Dije la verdad. Dije esta noche porque Kuya Jericho será enterrada mañana. Dijo que vendría. Eres realmente estúpida. Creciste en Manila y viviste mucho tiempo. No eres ingenua sobre los eventos que suceden aquí. ¿Qué no sé de Joseline Chan? ¿Por qué estás tan enojada conmigo? Cuando tu primo Jericho aún vivía, le dije que evitara y se alejara de esa mujer. Él es terco. O tu hermano Jericho. Él seguía cortejándome aunque le dije que esa chica traería mala suerte y problemas a nuestras vidas. Chan, ¿por qué Joseline traería mala suerte y problemas aquí? No solo es amable y tranquila, también es una estudiante de honor. Eso era clásico en la escuela primaria antes de ir a la preparatoria en Manila. Además, es de la familia Bautista. Son ricos. ¿Ricos en maldad? Esa Joseline Bautista, esa Swan. La hija de una bruja y un hada. Lo sabes. Ya me estoy riendo de lo que dices. ¿Cómo podría una Swan ser hija de una bruja y un hada? Con la belleza de Joseline, parece una Swan. No pude evitar reírme de lo que decía mi tía. Nací en la provincia y me gradué de la escuela primaria en Manila, así que no creía en Swans, brujas ni cuentos de hadas. Para mí en ese entonces, estos eran solo cuentos populares. Sustos que los adultos usan con los niños traviesos. Mi niña se emocionó mucho cuando la llamé. Me sorprendí cuando oímos los sollozos de una mujer. Jericho, ¿por qué me dejaste? Aunque rompiste conmigo, sigues siendo el corazón de mi corazón. Te quiero mucho. Nunca te dejaré ir. Jericho. No derrames lágrimas sobre el ataúd de mi hijo. ¿Quieres que Jericho lo pase mal en su viaje al más allá? Alin, lo siento. No puedo aceptar que el hombre que más amo se haya ido. Jerry era el único que me amaba aunque... ¿Eres un fantasma? Chan, ya basta. Calentaré el sofá de la cocina. Cuando vuelva aquí, no debería ser Joseline. Mi pequeña irrumpió en la cocina. Forcé una sonrisa aunque sabía que la situación era un poco incómoda. Hice que Joseline se sentara cerca del ataúd de mi prima. Tenía los ojos entrecerrados. Joseline, por favor, perdóname por ser tan impaciente. La entiendo. Eso es muy grosero. Solo era una niña. Era estricto y serio con la vida. De la vieja escuela, como lo llaman en Manila. Supersticioso con el Sangdalín. Era solo un niño. Me gusta creer en las supersticiones. Hay supersticiones que son ciertas, Rabina. ¿Crees en las supersticiones en los funerales? Sí. Nuestro cuidador me dijo algo. Dijo que los muertos deben ser vigilados las 24 horas del día. El guardia no puede dormir. Porque si el guardia duerme, el Aswan lo atacará. ¿Aswan? Sí. Dicen que los Aswan se aprovechan de diferentes personas. Dicen que sus métodos son diferentes. Cuando un Aswan llega al funeral y ve que no hay guardia ni persona despierta en la colina, reemplazará el cuerpo con un banano. Dicen que no sabrás que el cuerpo ha sido reemplazado porque el banano colocado en el ataúd se parece al cuerpo. Pero si pasas el ataúd del difunto por la ventana el día de su funeral, ¿qué pasará? Cambiará de forma y volverá a convertirse en un banano. Un banano. Ja ja ja. ¿Qué es eso? ¿Magia? Lo siento. No puedo evitar reírme. No creo en esos fantasmas. Especialmente en esa historia. Esto no es solo un cuento, Rabina. Esto es superstición. Es por eso que hay que velar por los muertos. Especialmente si los amas mucho. De repente, las lágrimas brotaron de los ojos de Joseline cuando vio el ataúd de mi primo. ¿Qué mató a Jericho? Chandaling dijo que estaba hechizado. ¿Brujería? Esa es la historia que mi tía y nuestros vecinos me contaron cuando vine aquí la semana pasada. ¿Quién hechizó?
¿Cómo fue hechizado? ¿Cuál fue la razón? ¿Por qué hicieron eso? Jericho es una buena persona. No debería haber hecho nada malo. Chandaling dijo, Salomé es la que hizo que Kuya Jericho fracasara. ¿Quién es Salomé? Salomé es la que se convirtió en la novia de Kuya cuando rompieron. ¿Se convirtió en la novia de tu Kuya Jericho? ¿Por qué hechizó a su novio? Porque Kuya rompió con ella por alguna razón inexplicable. Salomé no podía aceptar que mi primo rompiera con ella, así que hizo que la extrañara. Chandaling dijo que el estómago de Kuya se hinchó después de la ruptura. Kuya Jericho no podía ir a trabajar por el peso de su estómago. El estómago de Kuya era tan grande que parecía que estaba embarazado. Las venas sobresalían de su estómago. Sentía como si un animal vivo estuviera mordiendo sus entrañas. Esa criatura estaba hinchando la piel del estómago de mi Kuya Jericho. Sentía que quería salir, como si quisiera perforarle el corazón. Mi primo no ha podido comer ni beber desde entonces. La situación de mi primo duró un mes. Mi Kuya Jericho estaba perdiendo peso hasta que mi Chandaling lo vio un día. Estaba perforado y sus entrañas estaban vacías. Todo su cuerpo estaba muy hinchado. El agua se extendía por todo el camastro e incluso por el suelo. El cuerpo de Kuya estaba exangüe. Era solo un esqueleto cuando el Chandaling lo encontró. Muerto. Dios mío. ¿Cómo puede tu Chandaling estar tan seguro de que Salomé fue quien enfermó a tu hermano? Salomé aparece fuera del patio de esta casa todas las noches. Lleva un vestido negro, un velo negro y una vela negra. Lleva una vela negra y un frasco lleno de ajo. Se dice que está encendiendo una vela fuera del patio. Y cada vez que saludaba a Salomé, ella desaparecía repentinamente en la oscuridad. Se decía que Salomé venía a medianoche. Jocelyn de repente se asustó cuando vio a alguien mirando por la amplia ventana de la casa. Se levantó y miró afuera. Se cubrió la nariz. No podía respirar. Me levanté y miré lo que estaba mirando. Rabina, hay una mujer parada afuera del patio. Hay una vela. Mira. Puedo verla. Inmediatamente fui a la puerta estrecha de la casa de Chandaling. Hermana, ¿qué necesitan? La mujer de negro colocó un frasco en el suelo antes de encender la vela que sostenía en el suelo. Se alejó rápidamente. La perseguí. Hermana. Un momento. Hermana. De repente, la mujer de negro desapareció en la oscuridad de la noche. Me giré para mirar la casa cuando oí un fuerte estruendo. Fue como si un árbol se hubiera caído al suelo. Corrí rápidamente de vuelta a la casa. Jocelyn. Jocelyn. ¿Qué fue ese ruido? Jocelyn, ¿dónde estás? Me aterroricé cuando Jocelyn desapareció dentro de la casa. Miré por la ventana, pero no estaba. Entré en la única habitación de la casa, pero Jocelyn no estaba. La busqué en la cocina, pero tampoco estaba. Chan. Chan, despierta rápido. La sopa que estabas calentando se está quemando. Maldita sea. Me quedé dormido. ¿Tu pequeña invitada sigue ahí? ¿Jocelyn? Ya no puedo verla. ¿Qué no puedes ver? Vi a una mujer de negro apagando una vela afuera del patio. Fui a conocer a la mujer, pero se alejó rápidamente. Salomé. ¿Estás segura? El Chandaling salió rápidamente al patio. Ya no lo seguí porque de repente me llamó la atención el ataúd de mi primo que se movía. Tenía miedo, pero me acerqué valientemente al ataúd. Miré a mi prima, que yacía en el ataúd. Sentí un extraño nerviosismo al notar que la piel de mi prima parecía haberse oscurecido. No sé si era por trasnochar, pero miré su rostro de otra manera. Se había vuelto más arrugado y muy seco. Rabina, vete a dormir. Cuidaré de mi hijo hasta la mañana. No le contaré a mi tía lo que vi. Llegó el día siguiente. El día del funeral de mi prima. Toda la vacura del Chandaling estaba llena de gente. Iban a ser enterrados todos juntos.
4 hombres de la funeraria comenzaron a retirar las luces y las flores que rodeaban el ataúd de mi prima. Después, cerraron la tapa del ataúd y lo sacaron de la casa. Inesperadamente, el ataúd de mi prima no cabía por la estrecha puerta. Volveremos a meter el ataúd por la ventana. Ahí es donde trajiste a mi hijo cuando lo trajiste aquí. Ahí es donde lo sacaremos. El agujero de la ventana es más ancho que la puerta. Y ahí es donde dejaron pasar el ataúd del hermano Jericó por el amplio agujero de la ventana. Los 4 hombres estaban tan pesados que pidieron ayuda a otros hombres. Más de 10 personas levantaron el ataúd. Lo cargaron en un coche fúnebre negro y comenzó la procesión hacia el viejo cementerio donde también están enterrados nuestros parientes fallecidos. Cuando llegamos a la tumba donde habían preparado la tumba para el entierro de mi primo, vi a una mujer con un vestido negro y velo de pie bajo un árbol no muy lejos. Me di la vuelta y vi a Joselyn de pie al fondo. Estaba blanca desde el velo hasta los zapatos. Sostenía un rosario brillante. El sacerdote que iba a dar misa antes de enterrar a mi primo caminó. Ordenó a un hombre de la funeraria que abriera la tapa del ataúd. Los dos nos paramos en círculo cerca del sacerdote frente al altar. Mi tía y yo estábamos aterrorizados. Cuando abrieron la tapa del ataúd, el sacerdote retrocedió e incluso le pisó el pie al hombre. ¿Qué es eso? ¿Por qué el ataúd de mi hijo está lleno de plátanos? ¿Dónde está el cuerpo de mi hermano? De repente, la mujer de negro corrió hacia nosotros. Rápidamente miró dentro del ataúd. Estaba sonriendo con ira. Jericó. Jericó. Joselyn. Traigan de vuelta el cuerpo de mi amado. Salomé. ¿Eres tú quien hizo esto? Había gritos y chillidos en la tumba de mi hermano Jericó cuando la mujer de negro llamada Salomé entró corriendo. La mujer de blanco, Joselyn. Salomé rápidamente agarró a Joselyn. Eres un fantasma. ¿Qué le hiciste al cuerpo de Jericó? Suéltame. No la amas. Solo quieres su cuerpo. No niegues que eres una mujer, eres un fantasma. Salomé rápidamente arrancó el cabello trenzado de Joselyn cuando la mordió. El rosario brillante que sostenía fue arrancado. Joselyn. Salomé inmediatamente sacó el manojo de ajos de su bolsillo y lo agitó en la cara de Joseline. Joseline gritó y huyó como un animal salvaje. Eres un fantasma. Vuelve aquí. Te mataré, eres un fantasma. Hasta el final, ¿sigues queriendo que el hombre que amo vaya contigo? Sí, te amaba a ti y no a mí. ¿Pero lo amabas? No lo amabas, Joselyn. Solo quieres devorarlo y ofrecérselo a toda tu familia de fantasmas. No dejaré de mirar. Recuerda, un día, te mataré. Al igual que mataste a Jericó. ¿Qué quieres decir con Lumi? Joselyn atacó a Jericó la noche en que me secuestraron cuando llegué a Tubacura, Kedalen. Vigilo afuera de tu casa todas las noches porque sé que Joselyn lo quiere muerto. Joselyn parece virgen por fuera, pero es un demonio por dentro. Esa mujer es un monstruo. Su madre es la que mató a Jericó. Su madre bruja hizo que el estómago de tu hijo se hinchara. Pero Joselyn fue quien lo atacó. Ella fue quien atravesó el estómago de Jericó y se comió todas sus entrañas. Joseline lo hizo. Así que si estás enojado conmigo porque me acusas de haber hechizado a tu hijo, te equivocas. Fui tu guardia durante un mes cuando Jericó enfermó gravemente. Joselyn no podía entrar a tu casa porque siempre llevaba la vela bendita y el frasco de ajo que mata a gente como él. Una Swan. Salomé, ¿quieres tanto a mi primo? Salomé, ¿dónde está el cuerpo de mi hijo? ¿Dónde está Jericó? Nunca supimos la respuesta a esa pregunta. El funeral se canceló porque los bananos no se entierran. Joselyn Bautista nunca fue vista de nuevo en nuestra zona desde entonces. La verdad de que eran la familia de la Swan se extendió por toda la provincia. Salomé nunca volvió a hablar con el Sandalín. Salomé, a quien acusó de hechizar a mi primo. Se rumoreaba que se mudó a otra provincia y allí encontró marido.
Aunque es triste pensar que nunca encontraron el cuerpo de mi prima, aún así obligué a mi tía a venir conmigo a Manila para vivir conmigo. Pero se negó. Según nuestros familiares, la Tsangdaling vive sola en la casa. Siempre triste. Siempre esperando que Jocelyn vuelva a atacar. Jocelyn Bautista, que es una auténtica Swan. Muchas gracias, cuento crepuscular. Buenas noches a todos. Buenas noches, Sir Júpiter. Llámenme Ruel. Tengo 25 años y vivo en una de las provincias de Negros Oriental. No negaré que me cautivó escuchar sus historias de maravillas, que sé que serán instructivas. Por eso también pensé en enviarles mi historia por correo electrónico por si la leen. Aquí en nuestra zona, las supersticiones son importantes. Hay muchas historias detrás de estas creencias que a menudo son ridiculizadas por otros. Pero, sin que ellos lo sepan, son ciertas y a veces incluso traen milagros. En 2017, mi abuelo murió de un infarto. Su muerte fue un accidente que no debía temerse. Solo lo atacaron cuando sus hijos, tío Lucio y tío Arvin, discutieron. Casi se matan, algo que el anciano no pudo soportar, así que se aferró a la abuela con fuerza y falleció. Junto a la tumba, mi mamá Elena lloró mucho. No podía aceptar que el abuelo muriera por lo que hicieron mis dos tíos. No podía aceptar que los dos hermanos se pelearan solo por la herencia. Sin presumir, el abuelo tiene tierras aquí en Negro, señor Júpiter. Son bastante grandes y eso es lo que hacen mis dos tíos. Mamá, al ser la hija menor, se vio obligada a regresar a casa debido a la tragedia. El abogado los reunió para averiguar quién heredaría las tierras que les habían sido reservadas. Mis dos tíos no podían aceptar que, a pesar de su discusión, gran parte de las propiedades del abuelo pasara a manos de mamá. Se vieron obligados a abandonar la casa porque mamá tenía plenos derechos sobre ellas. No dijeron nada más, pero sabía que estaban muy enojados con mi madre. Así que, en lugar de lastimarla físicamente, hacían todo tipo de cosas para entristecerla y dificultarle la administración de las tierras que había heredado. Un día escuché a mi abuela y a mi madre hablar. Nuestra madre, Sir Júpiter, lloraba. Dijo que ya no soportaba el comportamiento de sus dos hermanos. Oí a la abuela decir que solo el abuelo podía impedir que Natillo hiciera lo que hacía. Mamá dijo que con solo visitarlo todo estaría bien. Pero mamá negó con la cabeza y dijo que haría todo lo posible para que la madre tuviera paciencia por última vez. Hermanos. No quería que su relación se viera afectada, pues eran los únicos aliados que quedaban en el mundo. Sentía curiosidad por lo que decía la abuela sobre el puntú del abuelo. Así que un día le conté la historia. Le pregunté para qué había visitado mamá al puntú del abuelo. Me dijo que mamá solo iba a denunciar el maltrato que Natillo le había infligido. Encendería una vela y rezaría. Pero si mamá realmente quería silencio forzado, podía golpear y sacudir el puntú para perturbar el descanso del abuelo e impedir que mis tíos hicieran cosas malas. Me reí en ese momento, señor Júpiter. Parece tan imposible que los muertos detengan el caos que la gente explotadora está causando. No lo creo. Parece tan imposible, sobre todo porque vivimos en la era moderna. La tecnología moderna es más popular y los robots son más temidos que los fantasmas que ni siquiera sabemos si son reales o no. Pero mis tíos son simplemente explotadores, señor Júpiter. Un día, él y mi madre discutieron en el campo. Discutían sobre los límites de su tierra. Y creo que lo que hacen mis dos arrogantes tíos está cansando. Fui testigo de cuando el tío Arvin acuchilló a mi madre, causándole una herida en el hombro. Las personas que empleaba a mi madre gritaron pidiendo ayuda, sobre todo cuando vieron que mi madre sangraba. Nadie pudo acercarse a ellos para detener al tío porque temían que el hombre que se estaba volviendo loco también los acuchillara. No hice nada, pero grité porque el tío le había dado 2 golpes en la pierna a mi madre, así que ella estaba débil antes de irse. Llevamos a mamá al hospital de urgencia, pero estaba grave porque había perdido mucha sangre. Casi me desplomo, especialmente mi abuela, que también perdió la cabeza al ver el lamentable estado de mi madre. Yo también temblaba de ira.
En ese entonces, solo tenía 20 años. Me faltaba valor y palabras, pero en realidad estaba muy enojado. De repente recordé la historia de mi abuela sobre el golpe en el trasero del abuelo Sir Júpiter. Realmente no lo creía. Pero en ese momento, no pensé en otra cosa que en vengarme de inmediato de mi despiadado tío. Con 2 velas, pisoteé el trasero del abuelo Sir Júpiter y su cama se sacudió. Golpeé el pilar de su museo y lo sacudí con tanta fuerza que supe que cualquier persona normal que durmiera despertaría. Estaba tan feliz de pedirle ayuda al abuelo, aunque no sabía si pasaría algo si lo llamaba. Sentí tanto dolor y tristeza que terminé diciendo cosas que sabía que podía decir frente a la tumba del abuelo. Después de eso, seguí con mi rutina diaria con tristeza, Sir Júpiter. La policía buscaba a tío Arvin, pero no pude encontrarlo. En realidad se escondía, como sabía que tío Lucio sabía, pero solo lo ocultaba. Una noche, me miré todo el cuerpo con tristeza y frialdad. A la gente entre nosotros no le gustan los cementerios, Sir Júpiter. Así que la mayoría de nuestros parientes fallecidos solo vivían en el terreno que Lily Bean y yo poseíamos. Miré por la ventana la pequeña luz que provenía de la tumba del abuelo Sir Júpiter. No sabía si alguien estaba encendiendo una vela, pero era imposible que alguien lo hiciera a las 10 de la noche. Al principio no tenía miedo. Pero con el tiempo, ya no pude descansar. Todas las noches veo esa luz que parece provenir de la llama de la vela. Parece que iba y venía allí con regularidad. Pensé en observar dicha luz de cerca para averiguar la razón. Así como veo a la luz, así veo de cerca. Pero alguien añadió, Sir Júpiter. Veo huellas caminando sobre el puntún de cemento, hasta el suelo, pero no había nadie. Eso es. Cuando sentí el intenso horror que acababa de experimentar. Tenía frío, escuchaba y estaba casi sordo por la fuerza de los latidos de mi pecho. ¿Acaso las huellas que vi parecían venir del fondo del pozo y salir del puntún para ir a un lugar que no estaba seguro? Huí, Sir Júpiter, y me escondí aterrorizado en mi habitación. No sé qué vi. Pero estoy seguro de que esa mala premonición nos trajo a todos. Una noche de agosto de 2018, cuando nos llegó una terrible noticia. Estaba dándole gachas a mi madre convaleciente cuando el tío Lucio entró corriendo a nuestra casa. Dijo que el tío Arvin encontró la muerte en el granero donde se alojaba y abrazó una carta que se suponía que debía ser, ojalá a mamá. La carta contenía una disculpa de tío por lo que le hizo a mamá y una súplica a Lolo para que, por favor, parara. Supuestamente no podía dormir porque se le aparecía todos los días y a todas horas. No pude hablar después de lo que dijo tío Lucio. Siento que contribuí mucho a la muerte de mi tío. Fui especialmente quien perturbó el cuerpo dormido del difunto Lolo Tasso. Desde entonces, no he visto la luz que veo en su tumba todas las noches. Así que pensé que parecía que Lolo hizo todo para que su hijo creciera sin tener que preocuparse por su hermano, que solo se ganaba bien la vida. Si me preguntas, las supersticiones son ciertas. Si simplemente las seguimos, podemos evitar los desastres que nos acechan. Mal presagio. ¿Qué significa la muerte? ¿Ahí vas otra vez, bruja? Buenas noches. Soy Devine. 56 años. Ex escritora en una impopular editorial de libros de bolsillo en los 90. La historia que les voy a contar hoy es real y ocurrió en la vida de nuestros amigos. Sucesos que se sucedieron uno tras otro y que no podemos explicar. Ocultemos a mi amiga Clarita. De niñas, Clarita ya tenía una imaginación desbordante. Creía en muchas cosas que para mí no eran comunes. Desde pequeña, conoció la astrología, la numerología, el Feng Shui, el tarot y otras supersticiones. Fuimos a la misma escuela desde la primaria hasta la universidad. Y cuando nos graduamos, ambas solicitamos trabajo como escritoras de novelas románticas en una editorial propiedad de un hombre cuyo nombre ocultaremos es el señor Matías. Clarita, nuestro género en esta editorial es romance. Historia de amor, no de terror. ¿De qué tratas en tu novela?
Una soltera filipina exótica que creció en Siquijor con un gato negro como mascota y que nunca ha encontrado un hombre que la ame porque la observan elementales que solo su gato negro puede ver. ¿Qué es esto? Anticuado. Esto es basura. ¿Anticuado? ¿Por qué, señor? ¿Qué hay de malo en lo que escribí? Todo. Todo lo que escribiste está mal. Nuestro mercado objetivo son mujeres desesperadas por tener novio. De 14 a 60 años. Mujeres desesperadas por gobernar y amar a los hombres. Mujeres que aman el romance. No mujeres que han leído horóscopos y tienen su destino predicho. No brujas, fantasmas o aquellas que son cortejadas por encanto. Ese no es nuestro mercado objetivo, Clarita. No debemos intimidar, amenazar ni predecir en las novelas que publicamos. No estamos tratando de engañarte, no eres un profeta y no eres Dios para revelar lo que sucederá en el futuro. ¿Entiendes? Lo que escribí es una historia de amor, no de terror. Tal vez simplemente no entendiste los términos científicos que escribí, así que no puedes identificarte. No soy estúpida. Puedo ver claramente cómo el señor Matías le lanzó un bey a la cabeza de Clarita. Por suerte, mi amigo lo esquivó y el jarrón de cristal frágil golpeó el gran espejo que colgaba en la otra pared de la oficina. El espejo se rompió. Se quebró por la mitad, pero no se quebró. Sigue pegado a la pared de cemento. Señor Matías. ¿Qué? El espejo. Lo rompió usted. Es culpa suya. Señor, ¿sabe eso? ¿Qué? Tiene que tirar el espejo roto de la pared inmediatamente. Está pegado a la pared, idiota. ¿Y por qué haría eso? ¿Sabe que cuesta más que su salario de 3 años aquí en mi editorial? Si no fuera por su destreza como escritor, no lo habría roto. Señor, un espejo roto es un mal presagio. Lo sabe. Mal presagio. Mal presagio. Ahí va otra vez, bruja. De verdad que no va a parar con sus creencias supersticiosas, ¿verdad? Vidrio roto significa 7 años de mala suerte, señor Matías. Esta es una advertencia de que la mala suerte ha comenzado en su vida. Fuera de mi vista ahora mismo. Señor, escúcheme. Tienes que hacer que retiren el cristal roto de inmediato. Eso significa un mal presagio. Tienes que tener cuidado, señor Matías. Leche. Loco. Fuera. Estás despedido. Señor. Me impactó lo que escuché de nuestro jefe. Estaba fuera de la oficina, pero podía oír y ver claramente a través de la pared de cristal transparente su enojo hacia Clarita. Clarita tampoco podía creer que la hubieran despedido de su trabajo por un cristal roto que no hizo. Clarita rápidamente cogió sus cosas y salió de la oficina. Casi un mes después, corrí a la bahía de Clarita una mañana. Espera. ¿Quién es? Clarita. Abre esta puerta. Oh, divino. ¿Qué haces aquí? No entraste. La editorial se incendió esta mañana temprano. Qué triste. Incluyendo al señor Matías, que estaba consumido por el incendio. Divina, ¿dices la verdad? El señor Matías ha muerto. Todos los empleados están a salvo. Fue el único que murió. ¿Qué? ¿Cómo sucedió? Era de madrugada cuando un pirómano supuestamente arrojó bombonas de gas al edificio. ¿Qué? De repente, todos los pisos estaban en llamas. Los escritores que estaban despiertos corrieron. Pero el señor Machas dormía profundamente en su oficina. La puerta estaba entreabierta, así que sus asistentes no pudieron despertarlo. Dios mío. La noticia que me llegó, Clarita, decía que los bomberos que acudieron al lugar decían que el espejo en la pared de piedra sigue allí hasta el día de hoy. No está completamente destrozado, pero el cuerpo de Sir Machas está en cenizas. Por ese accidente, también perdí mi trabajo. La editorial cerró por completo y muchos de nuestros nobles no cobraron. Solo entonces supimos por los abogados que Sir Matías les debía mucho a empresarios como él. Y el principal sospechoso,
El pirómano fue enviado por uno de los acreedores del señor Matías. Eso dicen las cartas divinas. Mira esta carta, oh. Esta carta del tarot demuestra que la riqueza del señor Matías se desperdicia. Está entrando mucha riqueza, pero no sabe cómo administrar el dinero de la empresa. ¿Ahora te dedicas a la adivinación a tiempo completo? ¿En serio, Clarita? ¿Cuándo te engañé? Mira esta carta del tarot, oh. Lo que significa es muerte. Ese espejo roto, esa señal de que el señor Matías morirá. Podría haber evitado su muerte si hubiera quitado el espejo de la pared inmediatamente. ¿Es cierta esa superstición? Eso no es superstición, divina. La superstición es diferente del mal presagio. Un presagio es una advertencia, una señal. Puede ser bueno, también puede ser malo. ¿Es como la suerte? Es como el karma. Puede ser bueno, puede ser malo. El presagio es el mismo. ¿Todavía recuerdas a mi Kuya Tape? Tu Kuya Tape que trabajaba en Kuwait. Tu Kuya desaparecido. Sí, Kuya Tape. Mi hermano mayor, que nunca regresó a Filipinas. Todavía recuerdo su cara. Era alto, ¿verdad? Tenía el pelo rizado. Ojos oscuros. Bien. Parecía un nerd. ¿Por qué? Porque lo recuerdo. Su última Navidad en Filipinas antes de irse a trabajar a Kuwait. Le regalé un reloj de pared grande con alarma. En lugar de reírse, se enfadó conmigo y tiró el reloj grande que le regalé. Probablemente. ¿Sabes lo que significa eso? Cuando le regalas un reloj a la persona que amas. ¿Qué? Es como si estuvieras desperdiciando una y otra vez el resto de su tiempo en este mundo. Esa es la muerte del significado. Lo que le hiciste a tu hermano Tape es de mal augurio. Pero yo era joven entonces. Y además, no creo en esos presagios. Ojalá pudieras encontrar a tu hermano Tape. Han pasado 20 años, sin comunicación. Parece vago. Ya lo hemos aceptado en la familia. No te preocupes. No conocemos el giro de la historia. No estamos escribiendo una novela romántica, niña. ¿Qué estás haciendo? Topaz. Topaz. Deja de ladrar. Se está haciendo tarde, oh. Nuestros vecinos se van a quejar otra vez. Tal vez alguien esté afuera. Sus ladridos son muy enojados, No puedes oír. Espera un minuto, Diván. Voy a comprobar. Topaz. ¿Los perros te están persiguiendo, ¿A quién le estás ladrando en la oscuridad? Clarita de repente se quedó en silencio mientras su perro Aspin, Topaz, seguía ladrando fuerte. Me levanté de donde estaba sentado en la sala de estar y fui a acariciarlos en la puerta. Encontré a Clarita mirando la puerta. Topaz estaba ladrando. No podía sentirse cómoda subiendo por la puerta. ¿Hay alguien más ahí? Tengo una visita, Devain. ¿Visitante? Sí. Y no hay nadie en la puerta. Ella no es una persona. Es una presencia. Presencia. Sí. Presencia. Como un fantasma o un alma. Un espíritu. ¿Podría ser un ángel? ¿Ángel? No creo en los ángeles, Clarita. Kuya Tape, él cree en los ángeles. Eso es lo que pensé, Devain. Alguien me visita todas las noches. De repente, Topa corrió debajo del árbol y rápidamente cavó la tierra. Tenía prisa por hacer un hoyo profundo debajo del árbol plantado en la parte trasera de la casa, cerca del árbol de mango. Topacio, es suficiente. Detente. ¿Por qué? Es natural que un perro cave. Especialmente para los perros de Claypole. No sabes de lo que estás hablando, Devain. Topacio, ¿no dejarás de cavar ahí, Clarita rápidamente tomó una escoba y golpeó a su perro en la cabeza. Lo golpeó como a un niño pequeño que hubiera cometido un terrible pecado contra sus padres. Clarita, oye. No lastimes a Topacio.
Ten piedad del perro. Perro malo. Eres un perro malo, Topacio. Malo. Es su naturaleza acabar. Por los muertos. ¿Sabes lo malos que son los perros que cavan la tierra? Especialmente de noche. Eso significa que alguien morirá. ¿Morirá? Sí. No lo hizo esta noche. Lo ha estado haciendo todas las noches durante una semana a las 9 de la noche. No hay forma de que se lo pierda. Así que si no quieres que alguien que conocemos muera otra vez, déjame disciplinar a mi propia mascota. Sonreía con rabia porque mi amiga Clarita me había dejado debajo del árbol. Me quedé mirando el agujero que Topaz había hecho. El pobre perro se me acercó y me lamió los pies antes de que le pidiera que se fuera a casa esa noche. Era medianoche cuando me bajé del triciclo en la esquina de entrada a nuestro pueblo. Estaba cruzando la calle para ir a casa, cuando un gran gato negro se cruzó de repente en mi camino. Me detuve en medio del camino. El gato incluso me miró a los ojos antes de salir corriendo. Estaba nervioso. Debido a todos los malos augurios, el gato negro que se cruza en tu camino es el que trae mala suerte. Esa es la historia que contaba mi abuela Tisa cuando aún vivía. Pero me atreví a ir a casa. El camino hacia la casa estaba oscuro. Pero luché contra mi miedo hasta que... ¡sorpresa! Mis ojos se abrieron de par en par cuando vi a mi hermano, que no había vuelto del extranjero en casi 20 años. Estaba sentado en la mecedora de nuestra abuela Tisa, acariciando a un gato negro. Este es el gato que vi cruzando la calle hace un rato. Nos acabamos de reencontrar hoy y está llorando. No deberías estar feliz. Hace mucho que no nos vemos. Te hemos estado buscando durante casi 20 años. Pero no hemos sabido nada de ti en Kuwait. ¿Cómo estás? Espera un momento, ¿cómo llegaste a casa? ¿Sabe papá que estás aquí? Les escribiste para decirles que volverías a casa. ¿Qué? ¿Cómo llegaste aquí? Esto es todo, hermano, te prometo que te extrañaremos. Oh, ¿vas a llorar otra vez? No llores, estoy aquí. Clarita y yo estábamos hablando de ti hace un rato. ¿Papá te dejó entrar? Hermano, hace mucho que te fuiste. Pensábamos que habías muerto hace mucho tiempo. No estoy emocionado. Mi hermano mayor, Cuyatape, se levantó y entró al baño. No pude evitar mirarlo fijamente. Su apariencia no había cambiado. No parecía que hubiera envejecido. Solo lo miré mientras entraba al baño. Un rato después, el gato negro que había estado acariciando antes se me acercó. Se acurrucó suavemente a mi alrededor. Frotó su cabeza contra mis tobillos. Suavemente recogí al gato y lo cargué. Me senté en la mecedora donde Cuyatape había estado sentado antes. Luego le susurré al gato negro. Pensé que traerías mala suerte a mi vida cuando te cruzaste en mi camino antes. Tenía miedo de ti. Resulta que estaba equivocado. Trajiste a mi Cuyatape aquí a la casa. Pasaron 30 minutos. Pero Cuyatape aún no había salido del baño. Toda la casa estaba en silencio. Empecé a pensar algo extraño. Cuyatape. No Tape, respondió desde dentro del baño. Estaba nervioso. Dejé al gato negro en el suelo y caminé lentamente hacia la puerta de nuestro antiguo baño. Llamé. Cuya, ¿qué estás haciendo ahí? ¿Te estás bañando? Cuyatape. Cuya. De repente, la puerta del baño se abrió lentamente. La luz de adentro estaba encendida. Pero mi hermano mayor no estaba allí. No estaba en el baño. Me sobresalté. Cuyatape, ¿dónde estás? Cuya. No bromees así. ¿Te estás escondiendo? Cuya. De repente me volví hacia la sala y se me erizó todo el pelo al ver que nuestra casa entera estaba llena de casi 30 tipos diferentes de gatos negros. Estaban en silencio, mirándome fijamente. Sus ojos brillantes se abrieron de par en par. Dios mío. ¿De dónde saliste?
¿Por qué? ¿Cómo entraste en nuestra casa? Encendí todas las luces de toda la casa para buscar a mi cuya tape. Pero no pude encontrarlo en toda la casa. De repente sonó mi celular. ¿Devine? Devine, ayúdame. ¿Clarita? ¿Qué te pasó? Vuelve a esta casa ahora mismo. Por favor. El pánico consumió todo mi cuerpo. Salí corriendo de la casa e inmediatamente paré un taxi para volver a casa de Clarita. Me encontró justo en la puerta de su casa. Clarita estaba cubierta de sangre. Sostenía un cuchillo afilado. La sangre goteaba de él. ¿Clarita? ¿Qué te pasó? ¿Por qué te robaron? Nos obligaron a entrar en la casa. 2 jóvenes ladrones. ¿Qué te robaron? ¿Te hicieron daño? ¿Por qué te robaron? Cuando te fuiste y cerré la puerta. De repente, un hombre delgado con un gorro saltó. Me estranguló y me arrastró dentro de la casa. Topaz ladró. La mordió en el cuello. Pero el hombre era fuerte. Agitó a mi perro. Me escapé. Corrí a la cocina a buscar el cuchillo. Allí, otro hombre alto y corpulento salió. Me agarró e intentó aprovecharse de mí. Dios mío. Grité. Pedí ayuda para que me ayudaran. Entonces, de repente, vi a Topaz agarrando al segundo hombre por el brazo. Topaz estaba muy enojado. Los 2 hombres patearon a Topaz y la cabeza de mi perro golpeó la pared. Me defendí. Me golpeaban en el brazo y el cuello. No podían acercarse a mí, parientes. Topaz se levantó y agarró a 2 delincuentes. Pedí ayuda a mi vecino. Los atraparon y huyeron. Pero antes de que uno de los hombres pudiera escapar, sacó un balizón y apuñaló a mi perro en el cuello. ¿Qué le pasó a Topaz? La sangre de Topaz se esparció por toda la casa. Corrió a la parte trasera. Clarita y yo fuimos rápidamente a la parte trasera a buscar a Topaz. Nos horrorizamos al ver al perro ya en el agujero bajo el árbol. Sin vida. Muerto. Me equivoqué, Devine. Muy equivocada. Un hombre dijo que llevaban mucho tiempo vigilando la casa. Por eso me ponía tan nerviosa todas las noches a las 9 de la noche. Porque podía oler a los intrusos fuera del patio. Llevaban una semana vigilando. ¿Y cuál era la razón? Preparó su cuerpo para enterrarlo en una tumba. Él sabía, Devine. Él sabía que toda esta tragedia ocurriría. Te equivocaste, Clarita. Te equivocaste. Nadie puede dar sentido a lo que nos rodea. Solo Dios. Mi cuya tape estuvo en casa antes. Unos gatos negros lo trajeron. ¿Lo creerías? ¿Debería darle ese significado? ¿O estaba destinado a regresar para despedirse? No lo sé, Diván. Tienes razón. Solo Dios lo sabe. Muchas visiones nos sirven como señales o advertencias de eventos venideros que pueden ser hermosos, felices u horribles y aterradores. Pero después de todo, somos los únicos que le damos sentido a estas cosas. La vida es simplemente misteriosa. No conoces ni calculas la profundidad y el misterio que trae consigo. No lo sabrás todo. Aún quedan muchas preguntas sin respuesta. Las mujeres embarazadas no pueden asistir al funeral. Buenas noches, señor Júpiter. Llámame Alma. Tengo 25 años. La historia que voy a compartir contigo ocurrió en 2015 en una provincia de Negros Occidental. Estuve tentado a compartir mi historia de adversidades en tu canal con la esperanza de que tus fieles oyentes pudieran aprender una lección. Quiero decir, que no está mal creer y seguir supersticiones. A veces hay eventos en nuestro mundo que son difíciles de creer, y lo único que podemos hacer es orar e invocar a quien tiene la fuerza. Soy una de sus nuevas suscriptoras y espero que lean mi historia. Sé que esta experiencia mía es muy común, porque cuando se trata de supersticiones, mucha gente ya las tiene memorizadas. Solemos escuchar esto de nuestros abuelos. Sobre todo cuando vivimos en provincias,
Nos inundan con sermones cuando se dan cuenta de que somos de los testarudos. En mi caso, volví a casa porque quedé embarazada, señor Júpiter. Pero mi novio no se hizo responsable. De una manera amable, simplemente me dio esperanzas y me engañó, señor Júpiter. Aunque lo que me sucedió fue doloroso, no tuve más remedio que afrontar la situación en la que me encontraba. Le confesé a mi madre lo sucedido y me alegré mucho cuando me aceptó a pesar de la vergüenza que había traído a nuestra familia. Me aceptó y me dijo que no podemos controlar el destino que nos espera. Me dijo que simplemente debía estar agradecida y que tenía una familia en la que apoyarme en momentos de necesidad. Así que, a pesar de estar embarazada, hice todo lo posible por ayudar a mi madre y a mi padre vendiendo verduras, Sir Júpiter. A esto nos dedicamos. Estoy en nuestra casa en el mercado todos los días. No me molesta que mi amigo de la infancia, Marcelino, siempre me visite. Es un erudito que estudia en Bayo. Su vida es bastante cómoda. Pueden comprar lo que quieran y hacer lo que necesiten. A menudo se queda en casa porque eran las vacaciones de verano y no tenían escuela. Marcelino tiene buena apariencia. Es rubio y también le gustan las joyas. Dijo que quería ser el padrino de mi hijo cuando diera luz. Yo estaba feliz, Sir Júpiter. Marcelino era tan amable con su ahijado primogénito. A menudo lo regañaba para que no usara joyas cuando iba al mercado. Era demasiado distraído. Y tenía miedo de que lo atraparan si no cambiaba su hábito. Un día, me asusté muchísimo. Cuando me enteré de que la trampa del otro lado era que, para colmo, Marcelino era objeto de burlas por parte de adictos. Lo golpearon, lo apuñalaron y lo mataron. Le quitaron todas las joyas que llevaba, incluyendo su celular y su dinero. Lo dejaron sangrando y sin aliento. Fue llevado al hospital por personas que lo querían, pero fue doloroso pensar que no llegó vivo. Sus padres casi se desploman en lágrimas. ¿Quién no lo haría? Mi amigo de la infancia estaba a punto de graduarse de la universidad, esa persona. Su vida fue un completo desperdicio. Murió joven y ni siquiera hizo todo lo que quería hacer en su vida. Cuando lo enterraron, mis padres me prohibieron estrictamente ir a la casa de Marcelino. Mi madre tenía una superstición que decía que las mujeres embarazadas no podían asistir al funeral. Cuando le pregunté a mi madre, simplemente se quedó callada y no quiso responder. No discutí más con ellos y simplemente me quedé callada. Simplemente me planté en la mente que no podía dejar pasar esta oportunidad. Cuando mi madre se fuera, la seguiría, pero no me mostraría. Pasé detrás mientras ella y mi padre estaban juntos. Con una linterna, tracé el camino hacia el otro lado para asegurarme de adelantarme a mis padres. Llevaba un vestido amplio y llevaba jengibre y ajo en el bolsillo. Porque aquí, nuestro lugar está envuelto en supersticiones, Sir Júpiter. Hay muchos tabúes y cosas que no se pueden hacer, pero desobedezco algunas de ellas, especialmente porque sé que lo que hago es importante. Entonces tendría tanto miedo de los fantasmas que, aunque estuviera embarazada, seguiría caminando por la calle incluso a estas horas de la noche. Había pocas personas cuando llegué, así que me acerqué apresuradamente al ataúd de Marcelino. Sentí pena por él porque no escuchó mis palabras de no andar desnuda porque podría ser el fin de la vida de alguien. Visité a Marcelino con éxito y se lo oculté a mis padres. Seguramente me regañarían por desobedecer nuestra superstición. Pasaron unos meses rápidamente. No me di cuenta de que mi periodo estaba cerca, señor Júpiter. 19 de mayo de 2015, a las 8 de la tarde, cuando comencé a sentir dolor en el estómago. No sabía si iba a dar a luz, pero ya había preparado todo lo necesario para el nacimiento de mi bebé. Mamá estaba ocupada mientras papá fue a buscar a una partera loca. Su casa estaba lejos, así que se fue temprano y me vio dar a luz prematuramente. Estaba paseando por la sala, señor Júpiter, cuando sin querer miré a la ventana, donde noté una figura familiar de pie en la oscuridad mirándome. Negué con la cabeza. No podía ser Marcelino. Sabíamos que estaba muerto. Entonces, ¿por qué estaba mirando por la ventana?
Ignoré la ventana y fui a mi habitación. Por lo que sabía, mamá estaba en la cocina hirviendo agua para poner en un termo. Mientras estaba acostada, noté una sombra. Se asomó alrededor de mi cama como si se estuviera escondiendo de mí. Di un salto y me retorcí en el pecho. No pensé en ese momento que pudiera estar atormentada. Solo estaba nerviosa, pero no tenía miedo. Sentí más dolor en el estómago, sobre todo porque sabía que mi bebé estaba a punto de nacer. Para deshacerme del miedo, cerré los ojos por un momento y esperé que el dolor desapareciera hasta que escuché mi nombre. Mi mente se quedó en blanco en ese momento, señor Júpiter. Me llamaron 3 veces y su voz me sonó tan familiar que parecía inmutable. Marcelino. La tercera vez que me llamó, respondí, como si me llevara. Existe la superstición de que está prohibido responder a la llamada de alguien que no se ve ni se conoce, Sir Júpiter. No lo sé, pero estaba preocupada. Sobre todo cuando el estómago empezó a apretarse y a dolerme uno tras otro hasta que rompí aguas. Entré en pánico. Por suerte, mi padre y la enfermera llegaron rápido para ayudarme. Mientras vomitaba, no presté mucha atención a lo que decía la partera, Sir Júpiter. En serio, en lugar de estar entrenada y solo Alin Grusing apoyándome, me asusté muchísimo cuando vi a Marcelino detrás de mí, mirándome sin pestañear. Estaba segura de que era él, Sir Júpiter, pero sus ojos estaban negros. No había vida. Sentí que, aunque no hablaba, me llamaba para evitar que me diera vueltas y me quedara dormida de repente. Oí a Alin Grusing volverse hacia mi madre y preguntarle si había asistido a un funeral antes. Esa era la razón por la que tenía sueño mientras rodaba. Papá entró de inmediato y me entregó el recipiente con un trozo de tela cortado de la ropa de Marcelino. No me di cuenta de que, cuando vi a Marcelino, mis padres ya estaban desesperados por llevarme al hospital. Dijeron que el bebé ya había nacido, pero de repente la sangre me subió a la cabeza, lo que casi me mata. Por suerte, se dieron cuenta de lo que pasó y, sálvame. Al llegar a casa, le confesé a mi madre lo que le había hecho, lo cual la hizo llorar. No fue por orgullo lo que me impidió asistir al funeral de mi amiga, sino porque estaba embarazada. Hay un dicho entre nuestros mayores que dice que una mujer embarazada que asiste a un funeral puede ser arrastrada por el difunto y llevada al más allá. Por eso a las mujeres embarazadas no se les permite asistir a los funerales. No es malo creer en fantasmas. Esta situación no le pasa a todo el mundo. A veces solo necesitamos valorar nuestras creencias y costumbres para no salir lastimados. Muchas gracias por darme la oportunidad de compartir mi importante historia. Mucho ánimo para tu canal y buenas noches.